Jaya Radha Madhava Kunya Bihare Jaya Radha Madhava Kunya Bihare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Gacchara Saranada Shishima Subhinarasya Bhaktivedanta Sai Maharaj Prabhupada Ki Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Navachar Shrastha Ki Jai Prem Saga Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasubhara Bhaktavinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Jam Kunna Radha Kunna Ki Jai Vrindavandam Ki Jai Natharadam Ki Jai Navitam Ki Jai Jagannapuridam Ki Jai Gongmamai Ki Jai Yamunamai Ki Jai Tudasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhaktandi Ki Jai Gaura Pramanandi Todas las glorias hermosas sean unidos, todas las glorias hermosas sean unidos, todas las glorias hermosas sean unidos, todas las glorias hermosas sean Prabhupada. Ahora, si quiere leer la continuación. No, hoy es el libro de Prabhupada. No, ayer néctar leímos. de la devoción, ya. Nos quedamos con el néctar de la devoción. Ahora tengo problemas con estos anteojos, no puedo ver esto. No puede leer. Bueno, pero igual no puede leernos con eso. Alguien lo tiene que leer. Disculpe, por favor. No, está bien. Pero mi cuerpo es muy condicionado ya. Bueno, seguimos entonces con el libro maravilloso de Satsvarup Maharaj, contándonos los pasatiempos, bueno, toda la biografía de Srila Prabhupada. Como mencioné ya, esta fue una decisión del GBC. Cuando Prabhupada se fue, cuando Prabhupada nos dejó, el GBC decidió que se tenía que compilar una biografía de Srila Prabhupada. Y bueno, y el cargo los recibió el Satsvarup Maharaj en esa época. Y bueno, y como ya mencioné también antes, en esa época él empezó a mandar cartas a todas las partes del mundo. No existía internet todavía. Mandaba cartas a todos los templos para que le cuentan los pasatiempos que se acordaban los devotos. En esa época eran todos discípulos de Prabhupada. Bueno, entonces seguimos con ese libro. Abai se sentó sobre una estera de hierba kusha al lado de Sanatana, o Sanatan, en 90 años de edad, que también iba a recibir sannyas ese día. Estamos escuchando ahora de, ¿no?, que Prabhupada aceptando la orden de sannyas.
Y como hemos escuchado anteriormente, especialmente Keshava Maharaj estaba insistiendo mucho que tomara sannyas. ¿No? Mientras que es otro templo en la época era así como la Chaitanya Math en Mayapur, que ¿no? se había fraccionado el movimiento de Sri Bhaktisiddhanta Saraswati. Muchos se fueron sannyasis, se fueron por su lado, hicieron sus propias mats, ¿no? Entonces, en esa época, Chaitanya Maharaj fue el encargado de la Chaitanya Math. Y él, ¿no? Prabhupada había pedido que le dieran sannyas y que impriman sus libros ahí. Pero bueno, no estaban en condiciones de hacerlo. ¿No? Y mientras tanto, Srila Prabhupada había soñado que le había aparecido Srila Bhaktisiddhanta Saraswati en los sueños a veces, ¿no? Demandando que toma sannyas, que toma sannyas, ¿no? Y se cuenta, estoy leyendo un libro ahora donde, bueno, hay más información acerca de esto, ¿no? Que cuando Prabhupada soñaba de esa forma, inmediatamente se levantaba, iba a ver a su amigo, Srila Swami, ¿no? Insistía que tengo que tomar sannyas. Y Srila Swami también lo calmaba todo el tiempo. Espera, ¿no? Y bueno, pero Srila Keshava Maharaj lo veía como importante, porque él mismo le decía, si tú quieres salir a predicar, especialmente al mundo externo, no solo en la India, tenés que tomar sannyas, ¿no? Porque cuando uno vemos un movimiento también, ¿no? Cuando uno acepta la orden de sannyas, automáticamente uno recibe más facilidades, ¿no? Más facilidad para predicar, ¿no? Cuando vemos sannyas en nuestros templos, automáticamente alguien le cocina y no sé, le dan un cuarto, ¿no? Como le dio un cuarto especial a Maharaj, ¿no? Y bueno, de esa forma. Entonces Prabhupada estaba por tomar sannyas ahora. Yo ya mencioné una vez que hay una foto donde está Keshava Maharaj sentado en una silla, ¿no? Y a la derecha está Narayan Maharaj. No, Narayan Maharaj era el sacerdote en realidad. Y Keshava Maharaj preparó todo para realizar, bueno, me acuerdo el nombre, de Sanatana. Sanata se llama el otro candidato. De 90 años. Sí, de 90 años, ¿no? Y bueno, está muy serio, ¿no? Pero cuando uno mira la foto y ve Prabhupada, ¿no? Tiene una misión, ¿no es cierto? ¿No? No tomó sannyas solo para retirarse, ¿no? Sino que Prabhupada mismo se cuenta que, ¿no? Había una vez ¿cómo se dice? Un pedido de una revista americana, no sé, fue Newsweek o una de estas importantes en Estados Unidos. Y estaban por publicar un artículo sobre personas que habían prácticamente comenzado un proyecto después de los 60 años, ¿no? Y bueno, y los devotos también, ¿no? Sugirieron que se haga algo de Srila Prabhupada, no sé, ¿no? Pero de una forma u otra no pasó eso, ¿no? No, pero después sí hicieron ¿Sí? algo. Prabhupada apareció en una revista así famosa, Yeah. como alguien que fue muy exitoso después de los 60 años, No sé. en otra revista. Otra revista. Bueno, se aprovecharon, se purificaron. También Ravi Shankar, el yogi, que es muy famoso hoy en día, él habló de Prabhupada como ejemplo de persona que puede hacer algo en la vejez. Ya, así que son muy afortunados al haber encontrado a Srila Prabhupada. Como mencioné antes, disculpen que me estoy repitiendo, ¿no? Pero Srila Prabhupada tenía mucho a su favor cuando vino, ¿no? Parece como, bueno, una persona de esa edad, a los 70 vino a Estados Unidos, ¿no? Bueno, que mucho se puede esperar de tal persona, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Prabhupada tenía muchas cualidades a su favor. Era una época en donde muchos jóvenes no estaban buscando una alternativa al materialismo. Entonces Prabhupada apareció en ese momento. Chaitanya Mahaprabhu en realidad había preparado todo el ambiente, ¿cómo se llama? El ambiente para Srila Prabhupada.
¿Cómo es? Terreno. Y el terreno para Srila Prabhupada, ¿no? O sea, Prabhupada vino, ¿no? Era hindú, era muy mayor, respetable, es eso, ¿no? Y muy sabio, ¿no? De mucho conocimiento. Y no voy a ampliarlo más, pero ¿no? Muchas cualidades a favor de Srila Prabhupada. Bueno, entonces seguimos acá. Disculpen que me fui un poco del libro. Sentado enfrente de los dos candidatos, Narayana Maharaj, discípulo de Keshava Maharaj, preparó todo para realizar la ceremonia de mantras y las ofrendas de granos y ghee al fuego. Akinchana Krishnadas Babaji, hermano espiritual de Abhay, conocido por su dulce voz, tocó la mridanga y cantó bhajanas Vaishnavas. Hare Krishna. Sentado en una asana elevada, presidía su santidad Keshava Maharaj. Dado que no hubo anuncios ni invitaciones, solo asistieron los pocos residentes del Mahat. Hay un punto que recuerdo ahora también acerca de Keshava Maharaj. Keshava Maharaj se menciona acá que él hacía la ceremonia para Srila Prabhupada, que tomó sannyas. Es el mismo Keshava Maharaj que después apareció, ya dejó el cuerpo. Mismo en Occidente también apareció. Y recuerdo que en una época Prabhupada, los familiares de Prabhupada, ¿no? Estaban tratando de sacar algo, ¿sí? De lo que Prabhupada había hecho, en forma, especialmente dinero, ¿no? Porque habían escuchado que se hicieron tantos libros y tantas cosas, ¿no? El movimiento se había muy opulento y todo eso. Entonces fueron a la corte, ¿no? Tratando de hacerle un juicio, ¿no? Entonces, pero resulta que en la India, no sé si todavía, pero en esta época todavía, regía un principio cultural muy importante, que era cuando uno había tomado sannyas, la familia de la persona que había tomado sannyas no tenía derecho a todo lo que se recibió después de haber abandonado el mundo material. Entonces resulta que en ese momento ¿no? La corte solo necesita un testigo, que Prabhupada realmente había tomado sannyas. Entonces invitaron a Keshava Maharaj, ¿no? Había mucho arreglo. Narayana, disculpe. Narayana. Recuerdo en esa época, Narayana venía mucho al templo en Mayapur, ¿no? Estaba muy amistoso, ¿cómo se dice? Amistoso con los devotos. Inclusive en esa época, cuando alguien le pedía que se vuelva a su guru, él siempre decía, no, yo pertenezco a otra Gaudiya, otra Gaudiya más. Nosotros tenemos nuestra propia institución. Claro que esto, los que sabemos de la historia, sabemos que eso cambió después, ¿no es cierto? Pero cuando Keshava Maharaj apareció en la corte, lo aceptaron como testigo, ¿no? Y se terminó el asunto, se terminó el juicio. Keshava Maharaj se fue en 1968 de este mundo. Keshava Maharaj. Y Prabhupada dio una clase especial. Sí, claro. Y también glorificándolo, ¿sí? Como un hermano muy cerca, íntimo, ¿no? ¿Ah? Cercano. Ya, muy cercano. ¿Sí? Ya. Te dije que me haga esto. Srila Prabhupada, ¿qué? Oh. Bhagavatam, sí. Disculpe. ¿Hasta cuándo tengo ahora? 7:30. Tenemos 40 minutos.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, seguimos con el Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 7, verso 3. ¿Cómo era el título? No me sale acá el capítulo. Las naciones proclamadas. Ah. Bueno, entonces comencemos. Yagye cha kardama grihe dvija devahutyang shibi samang navabhir atmagatim swamatre uche yayatma samalang guna sangapankam asmin vidhuya kapilasya gating prapede yagyecha kardama grihetvija devahutyam shivi samang navabhira atma gatim swamatre uche yayatma samalang guna sangapankam asmin vidhuya kapilasya gatim prapede Yagye Chakardama Grihe Dvija Devahutyam Chakardama grihe dvija devahutyam Strivir Samam Navavir Atma Gatim Swamatre Shivir samam navabhiratmagatim samatre Uche Yayatma Shamalam Guna Sangapankam Uche yayatma samalang guna sangapankam Asmin Viduya Kapilasya Gatim Prapede Asmin vidhuya kapilasya gatim prapede. Ayer fue después la madre, ¿no? Sí, sí, Una madre. una madre. Yagye chakardama grihe dvija devahutyam Shivir samam navabhiratmagatim samatre Uche yayatma samalang guna sangapankam Asmin vidhuya kapilasya gatim prapede. Yagye nació. Yakye. Cha también. Kardama. El Prajapati de nombre Kardama. ¿Qué pasó acá? No. Necesito a la ayuda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si quiero que está. Es que no va a poder subirlo. ¿Ah? Mejor ponérselo en la calle. ¿Acá? Si quiero. Las máquinas. Ahí está. ¿Dónde estuve? Uche. Grige. Después de Cardama. Al principio. Ah, ok.
Grihe, en la casa de Dvija o Brahmana, Devahutyam, en el vientre de Devahuti, Shrivi, por mujeres, Samam, acompañada por Navavi, por 9, Atmagatim, iluminación espiritual, Swamatre, a su propia madre, Uche, prefirió, Yaya, por lo cual, Atma Shamalam, cobertura es el alma espiritual, Gunasanga, asociada con las modalidades de la naturaleza, Pankam, lodo, Asmen, esta misma vida, Vidhuya, siendo limpiada, Kapilasya, del Señor Kapila, Gatem, liberación, Prapere, alcanzó, traducción. El Señor apareció luego como la encarnación Kapila, siendo hijo del Prajapati Brahmana Kardama y su esposa Devahuti, juntamente con otras 9 mujeres, hermanas. Él le habló a su madre acerca de la autorrealización, por lo cual en esa misma vida ella pudo limpiar por completo en esta misma vida ella quedó limpia por completo del lodo de las moralidades materiales, con lo cual alcanzó la liberación, el sendero de Kapila. Bueno, es un significado un poco largo, voy a hacerlo por partes. Las instrucciones del señor Kapila a su madre Devahuti se encuentran descritas por completo en el tercer canto, capítulo 25 a 32 del Srimad Bhagavatam. Y todo aquel que siga las instrucciones puede alcanzar la misma liberación que obtuviera Devahuti. El Señor habló el Bhagavad Gita, con lo cual Arjuna logró la autorrealización. E incluso hoy en día, todo aquel que siga el sendero de Arjuna puede también conseguir el mismo beneficio que Sri Arjuna. Las escrituras están dadas con ese propósito. Las personas tontas y sin inteligencia fabrican sus propias interpretaciones mediante la imaginación. Y así pues extravían a sus seguidores, haciéndolos que permanezcan en el calabozo de la existencia material. Sin embargo, simplemente conseguir las instrucciones impartidas por el Señor Krishna o el Señor Kapila, uno puede obtener el beneficio más elevado que existe, incluso hoy en día. Disculpen. Bueno, acá se menciona que no las personas que reciban este mensaje o esas enseñanzas hasta hoy en día pueden lograr la misma meta que alcanzaron Devahuti y Arjuna en ese caso. Claro que hay un detalle importante. Srila Prabhupada decía que cuando Krishna hablaba al Bhagavad Gita en medio del campo de batalla, Arjuna era muy, muy inteligente. Entonces, en menos de 1 hora, Krishna habló Bhagavad Gita y Arjuna llegó a la conclusión de entregarse al Señor y llevar a cabo la instrucción del Señor, ¿no? Mientras que nosotros estamos leyendo Bhagavad Gita, no sé cuántos años lo leen ustedes, pero todavía nos falta mucho a entregarse así como Arjuna o como Devahuti. Así que esas grandes personalidades como Devahuti y Arjuna, ¿no? Fueron muy, muy especiales. Devahuti, ¿no? La madre de
Kapila, que se menciona acá, ¿no? Vino de una familia muy especial, ¿no? ¿Cómo se llamaba el padre? Swayambhuva Manu, ¿no? Un Manu, ¿no? Así como escuchamos el otro día, hay 6 clases de encarnaciones del Señor, ¿no? Manvatar, ¿no? Manvatar. Esas grandes personalidades, ¿no? Cumplen una función muy importante. Y se dice que ellos viven, ¿no? Por un tiempo muy, muy largo, 71 yugas. O sea, ¿no? Cuando se habla de yuga en ese contexto es Mahayuga, los 4 yugas juntos, ¿no? Y bueno, y cuando se multiplican los Mahayuga por 1000 veces, ¿no? Llegamos a un día de Brahma, ¿no? Entonces Swayambhuva Manu, ¿no? Vivía o vive todavía, ¿no? Sí, claro, es el Manu presente en el momento, ¿no? Y son 14 Manus, si recuerdo bien, en un día de Brahma. Entonces Swayambhuva Manu, en realidad Devahuti, ¿no? Como joven, cuando llegó a la edad de casarse, ella había escuchado de, ¿cómo se llama? No, su futuro esposo. Kardama Muni. Kardama Muni. Y simplemente escuchar de sus cualidades, ella deseaba casarse con él. No como hoy en día uno va a un boliche o no sé qué, a la playa o donde sea, o se vuelve miembro de un club de tenis para conocer una jovencita, ¿no es cierto?, para casarse, ¿no? Sino que ella simplemente había escuchado las cualidades extraordinarias, ¿no?, de Kardama Muni. Y Kardama Muni era, ¿no?, un brahmachari, ¿no?, que había practicado grandes austeridades, vivía solo en el bosque, no sé, en el bosque, y se ha sometido a grandes austeridades, ¿no? Y en realidad, ¿no?, cuando Krishna aparece, antes de la aparición de Krishna, ¿no?, escuchamos en el libro Krishna que toda la atmósfera se va ajustando, ¿sí? Se vuelve extremadamente auspiciosa. Todas las personas que están involucradas en el asunto de la aparición del Señor son muy especiales, ¿no? Muchos inclusive eternos asociados del Señor, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Arjuna también es uno de los eternos asociados del Señor, ¿no? Por ejemplo, en los pasatiempos, Chaitanya Mahaprabhu apareció como Ramananda Roy, ¿no? En realidad la palabra es Ramananda Raya, ¿no? ¿No? Pero se acaba de Ramananda Roy, ¿no? Cuando uno escucha Prabhupada cantando los mantras, hay una grabación de Prabhupada cantando los mantras de Chaitanya Charitamrita, ¿no? Uno nota cuando las palabras terminan con A, Prabhupada no las pronuncia, ¿no? En forma similar, ¿no?, Prabhupada dice Ramananda Roy, ¿no? E inclusive Arjuna también apareció como Nara Narayan. Nara es Arjuna, Narayan es Krishna. ¿No? Entonces todo se va preparando de una forma muy excepcional, muy, muy, increíblemente auspiciosa. ¿No? Entonces este brahmachari había sido un brahmachari, ¿cómo se dice? Excelente, extremo. ¿No? Cuando uno escucha las austeridades de las grandes personalidades en otras épocas, es como hasta uno se asusta, no da para tanto, ¿no es cierto? ¿No? Y somos afortunados que en esta época, en Kali Yuga, no se requieren las mismas austeridades para volverse consciente de Krishna, ¿no? Porque por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu fuimos directamente inducidos al servicio devocional, ¿no? Kapila Muni apareció y su misión especial fue que él reveló conocimiento,
¿no? Sankhya, filosofía, ¿no? Comenzando con el análisis, ¿cómo es? Analización, ¿cómo se dice? Con análisis, primero del mundo que nos rodea, del mundo material y todo esto, ¿no? Así como ¿no? Y después nos lleva a la autorrealización, agregando el aspecto espiritual, ¿no? Prabhupada contaba que habían varios kapilas, ¿no? Y para distinguir los demás kapilas de Kapila, él se conoce como Devahuti Putra, el hijo de Devahuti. Prabhupada dice que había uno, especialmente uno, ateo, Kapila, que también dio su filosofía, pero solo analizando la parte material, o sea, los 24 elementos. Mientras que nuestro Kapila agrega el 25 y 26, el alma espiritual y el Paramatma, Dios. ¿No? Entonces, Kapila Muni lleva a Devahuti a un conocimiento excelso, la perfección. Así como los Vedas dicen, ¿no? Que la meta de la vida es reconocerlo a Vishnu. Eso debe ser la meta. No acomodarme acá en el plano material, ¿no? Con mucho dinero, muchas opulencias para gratificación de los sentidos, mucha influencia y todo eso. Y fama, ¿no? Sino que lograr entender lo que es Vishnu. ¿No? O sea, en otras palabras, ¿no? Autorrealización significa en realidad entender lo que es uno mismo, ¿no? Después se debe entender lo que es Dios. Y después se debe entender cuál es la relación con Dios. Esa es la parte más confidencial del conocimiento. Es una cosa entender que no soy cuerpo, soy alma espiritual y todo eso, ¿no? Es otra cosa entender lo que es Dios, como por ejemplo Arjuna también lo lleva a Arjuna, ¿no? Lleva a Arjuna de la misma manera. Primero le explica su identidad, su verdadera identidad como alma espiritual, ¿no? Y después gradualmente lo lleva, ¿no? A entender lo que es Dios, y después lo lleva a la parte más confidencial, el capítulo 9, por ejemplo. No se conoce el Bhagavad Gita como conocimiento más confidencial. Bueno, eso. Entonces, volviendo a Kapila, Kapila, ¿no? Apareció, una de las cualidades de Kapila también fue que es blanco. ¿No? Cuando Krishna aparece, y también Manusham, ¿no? Aparece en una forma humana. Ayer escuchamos la encarnación de jabalí, de jabalí, y Maharaj nos contaba que hay, ¿no? El Señor apareció aparentemente de tantas formas animales, ¿no? Como la tortuga, el jabalí, pez y todo eso, ¿no es cierto? O Nrsimhadev también Maharaj mencionó como también forma animal, pero no fue exactamente animal, sino que, como sabemos, mitad hombre, mitad león, ¿no? Y en esta forma Krishna apareció en la forma de su ira, ¿no es cierto? ¿No? Y cuando Krishna, todas las cualidades que tiene Krishna lo lleva a una perfección inconcebible, ¿no? De esa manera, cuando Krishna se enojó y apareció como Nrsimhadev, nos manifestó de esa forma. ¿No? Bueno, entonces, acá estamos terminando con la primera parte. Después llega la segunda parte. La palabra Atmagatim es significativa en el sentido de conocimiento perfecto del Supremo. Uno no debe satisfacerse simplemente con conocer la igualdad cualitativa que hay entre el Señor y el ser viviente. Uno debe conocer al Señor hasta donde Él puede ser conocido por nuestro conocimiento limitado. Es imposible que el Señor sea conocido perfectamente tal como es, ni siquiera por personas liberadas como Shiva y Brahma, ni que hablar de otros semidioses u hombres en este mundo. Aun así, por seguir los principios de los grandes devotos y las instrucciones que se encuentran disponibles en las Escrituras, uno puede conocer los rasgos del Señor en una medida considerable. Es interesante con respecto a esto que, ¿no? Se menciona en el libro Krishna, que las gopis no estaban interesados en entender que Krishna era Dios. No estaban interesados en sus grandes cualidades,
sus opulencias, ¿no? Sino que solo querían amarlo a Krishna. Solo querían amarlo a Krishna. ¿No? Así como es, hay diferentes niveles de servicio devocional. ¿No? Vaidhi Bhakti, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos empezando a leer el Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, ¿no? Ahí se mencionan muchos detalles, ¿no? Primero del servicio devocional y después también de Krishna, sus 64 cualidades y todo. ¿No? Esa es la parte de, ¿no? Y cómo llevar a cabo servicio devocional en forma bien práctica. ¿No? Es muy interesante escuchar las cualidades, bueno, los principios del servicio devocional, ¿no? Que son también 64. ¿No? Hay muchos detalles que, bueno, normalmente los devotos no lo conocen, porque no leen, o no lo escuchan regularmente. ¿Sí? Pero hay muchas cosas interesantes ahí. Por ejemplo, ayer le mencioné a Ravinda que, bueno, él me contó que ¿no? Es como una, no quiero decir nueva onda, cantar sin japas, ¿no? O sea, las rondas sin japas, o cosas así, ¿no? Y le conté que hay un principio, el Rupa Goswami dice, uno debe cantar las rondas con la japa en la mano, dice ahí. Es un principio regulativo, ¿no? O inclusive se dice ahí que uno debe ponerse en el cuello ¿cómo se lo cuento? Cantimalas, cosas así, ¿no? Hay una idea hoy en día que esto no hace falta, ¿no? Que uno se vuelve alérgico con los tulsis en el cuello, cosas. ¿No? Son muchísimos principios muy importantes y muy interesantes. Sí, eso es la diferencia entre actividades materiales y actividades espirituales. Un devoto debe actuar como devoto, como Vaishnava. Y para eso los grandes almas, ¿no? Como Rupa Goswami y Sanatana Goswami también, ¿cómo se llama la escritura? Hari Bhakti Vilas, ¿no? Cuando uno mira Hari Bhakti Vilas, hay muchísimas cosas más que dice Rupa Goswami. Súper detallado. Claro que nosotros entendemos, eso fue un arreglo especial también. Porque en esta época habían Vaishnavas, bueno, hasta se puede decir como así llamados Vaishnavas, que criticaban mucho a los seguidores de Chaitanya Mahaprabhu. Y decían que no tenía como un metro, ¿cómo se dice? No sé cómo. ¿Ah? Ya como un sistema, ¿no? Detallado, cómo ser devoto, cómo llevar a cabo el servicio de devoción, ¿no? Entonces él no fue otro, que lo publicó en nombre de Sanatana Goswami, ¿no? Sí, Gopal Bhatta Goswami. Gopal Bhatta Goswami compiló. Sanatana Goswami lo escribió y lo publicó en nombre de él. Ah, así fue. Ok, gracias. ¿Por qué? Porque, bueno, los Vaishnavas son muy humildes, ¿no? No quieren aparecer ahí como enfrente, que los glorifican en público, ¿no? Sino que se sienten como muy insignificantes. Es natural, ¿no? Uno avanzando en conciencia de Krishna, cada vez uno se siente menos cualificado, menos importante, más. ¿Sabe? Por ejemplo, recuerdo después una ceremonia Vasa Puja con Srila Prabhupada, ¿no? Y todos los devotos habían glorificado a Srila Prabhupada, ¿no? Y Prabhupada tenía costumbre de hablar después de las ofrendas, ¿no? Entonces, cuando había escuchado todo esto, ¿no? Le dieron micrófono a Srila Prabhupada y Prabhupada dijo, en realidad, todas las cualidades que ven en mí se deben a mi maestro espiritual. Y capaz había una foto, no sé qué, ¿no? Una deidad. Yo no se debe todo a mi Guru Maharaj. ¿Sí? Aunque Srila Prabhupada era una personalidad tan importante, tan famosa ya, reconocida, ¿no? Prabhupada siempre asumía una actitud muy humilde. ¿Sí? Inclusive a veces Prabhupada pedía disculpas a sus discípulos por haberlos tratado muy fuerte, ¿no? Y Prabhupada, en ese momento Prabhupada decía, ¿qué puede ser? Es mi deber, ¿no? Prabhupada mismo decía, no hay que buscar faltas en los demás Vaishnavas, pero es deber del Guru en buscar faltas en los discípulos. ¿No? Así para corregirlo. Bueno, entonces, aparte se fue ahora.
Cuando el Señor desciende personalmente o mediante sus expansiones plenarias, ¿tienes tiempo todavía? Cuando el Señor desciende personalmente o mediante sus expansiones plenarias personales, esas encarnaciones se denominan expansiones, Ansha, Kala, Guna, Yuga y Manvatara. Y cuando los asociados del Señor descienden por orden del Señor, esas encarnaciones se denominan encarnaciones Shakti-avesha. ¿No? Yo conté eso muchas veces, que después cuando Prabhupada desapareció, se empezó una discusión entre los discípulos de Prabhupada, ¿no? Un círculo limitado. Y decían que, ¿no? Una parte decía Prabhupada es Shakti-avesha avatar, ¿no? Y los otros decían, puede ser, pero mejor no ponerlo ahí, porque eso se puede usar como excusa, que solo él pudo hacer lo que hizo, y nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Pero en realidad Srila Prabhupada es Shakti-avesha avatar. Si no, no podía haber hecho lo que hizo, ¿no? Porque esa fuerza, esa potencia que Prabhupada tenía, no fue una potencia que él mismo había como adquirido por su propio esfuerzo, ¿no? Sino que una potencia, ¿no? Shakti, otorgada por Krishna, por Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? O por su propio maestro espiritual. Sí, eso. Así que, por eso, bueno, acá se mencionan las 6 formas de avatars que hemos escuchado ayer de Maharaj, ¿no? Comenzando con los Purusha avatars, Lila avatars, Manvatara avatars, Guna avatars, Yuga avatars y Shakti-avesha avatars. Así esas personas tienen funciones muy importantes, ¿no? Porque Krishna aparece como Krishna dice en la Bhagavad Gita, ¿no? Cuando los principios religiosos, el Dharma, se va perdiendo, la gente se vuelve impía, ¿cómo se dice? Impía, ¿no? Y la gente tiene más, ¿no? Desarrolla más y más cualidades demoníacas, ¿no? Hay un verso en el Bhagavad Gita, Pravittim, Pravittim cha nivitam janana vidurasura, asauchana api sacharo, satyanteshu vidyate. ¿No? Se dice, ¿no? Pravittim cha nivitim cha significa que los demonios, se menciona mismo, asuras, ¿no? Los demonios no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Asaucham, en ellos no se encuentra la pureza o la limpieza. Asaucham na api sacharo, ¿no? Acharo, o sea, como achaya, ¿no? No saben cómo actuar apropiadamente. Y satyam, y no hay veracidad en ellos, no hay veracidad en ellos, hablan cualquier cosa, ¿no? Es muy común hoy en día, las mentiras, mismo en niveles más altos, políticos, mienten. Y cuando le dice que mienten, bueno, ¿y qué? Hare Krishna. No dice Hare Krishna. ¿No? Dice, bueno, ¿y qué? ¿No? ¿Y qué? ¿No? Por ejemplo, ahora que tiene esa guerra, y Rusia y Ucrania, ¿no? Con tantas mentiras y ¿no? Cosas falsas que publican, declaran a los diarios lo publican y todo eso, ¿no? ¿Sí? El otro día le dije a Ravinda que le había una parte en el quinto canto, muy interesante, que me llamó la atención, ¿no? En donde Prabhupada decía, todos los problemas que se ven hoy en día en el mundo se debe a la falta de brahmanas, porque no hay brahmanas, nadie habla la verdad, ¿no? ¿Sí? No hay guía, no hay consejo o guía de brahmanas, personas colmadas con todas las buenas cualidades. No hay brahmanas y tampoco no hay kshatriyas. Aunque Prabhupada dijo una vez, ¿no? En el transcurso de la expansión o desarrollo del movimiento Hare Krishna, Taranapana van a aparecer verdaderos brahmanas y kshatriyas. Interesante, ¿no? Sí. Y los kshatriyas no actuaban antes independientes como nuestros políticos, sino que tienen como, ¿no? Consejeros brahmínicos, como mencionó muchas veces, como Chanakya Pandit,
¿Cómo se llama el rey? Chandragupta. Chandragupta. ¿No? Chandragupta se volvió fuerte por el consejo de Chanakya Pandit, ¿no? Y Chanakya Pandit era un brahmana ideal, aunque Prabhupada dice que no era Vaishnava, pero era una persona con mucho sentido, ¿cómo se dice? Mucho sentido común, o sea, un brahmana, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, las cualidades de Chanakya Pandit era pobre, era renunciado. Y ni siquiera entraba en el palacio del rey para darle consejo, para no confundirse con la opulencia y todo eso. ¿Sí? Diciendo que el rey tenía que salir a pie, ¿no? Normalmente lo llevan al rey en un palanquín, ¿no es cierto? O un Mercedes, ¿no? ¿No? O un Rolls Royce, algo por el estilo, ¿no? Sí. Diciendo que él tenía que caminar a pie. Y cuando se presentaba, antes era, ¿no? Se ha vuelto su primer ministro, el ministro más importante, Chanakya. Y le prestaba referencias. Me imagino también les tocó los pies, como se hace, de acuerdo a la etiqueta védica, ¿no es cierto? ¿No? Y se dice que cuando Chanakya Pandit, cuando le hacía una pregunta y Chanakya Pandit respondía, no aceptaba ninguna forma de discusión, ¿sí? Sino que lo decía y listo, chao. Así que esto como son ejemplos que Prabhupada usaba, ¿no? Prabhupada citaba mucho a Chanakya Pandit. Les cuento que una vez estuve en la India y en un peregrinaje, bueno, no sé dónde fue, pero escuchamos, estaba cerca de un colegio, estaban cantando algo, mantras, los chicos. Entonces pregunté, ¿qué es esto? Y alguien me informó, Chanakya Sloka. Están cantando los shlokas de Chanakya Pandit. Interesante, ¿no? Cuando cantaban en el colegio. Esas cosas hoy en día ¿no? Las cosas las sacan todos. ¿Estamos ya con la hora? Hacer comentarios, preguntas. Ya, justo quería. Bueno, no puedo terminar el significado entonces. Shri Prabhupada, ¿qué? ¿Algunas preguntas? Oh, una cosa, con respecto a preguntas. Justo escuché de Prabhupada. Hay dos clases de preguntas. Unas preguntas para, ¿cómo se dice?, rechazarlo a Krishna, y unas preguntas para ayudarnos a acercarnos a Krishna. Interesante, ¿no? Por lo menos a mí me llamó la atención. Bueno, vamos a ver tu pregunta entonces. ¿Por qué si la Prabhupada no consideraba a Chanakya Pandit un Vaishnava? Porque no era. Prabhupada le dijo porque, bueno, Prabhupada lo dijo porque no era. No conozco los detalles, pero Prabhupada lo aceptó. Hay declaraciones de Prabhupada inclusive. Prabhupada decía que no era Vaishnava, pero muy, no sé cómo se dice. Gran moralista. Gran moralista, ahí está. Gran moralista. Era piadoso, hablaba de la importancia de la vida espiritual, la práctica espiritual, ¿no? O sea, sí tenía principios espirituales también. En la cultura védica todos los educados tienen, ¿no? Una de las cualidades de un brahmana es astikyam, que tiene un concepto de Dios. ¿Sí? Sin tener un concepto de Dios, uno no puede ser un erudito o un brahmana. Y esa fue la cualidad más importante de todas. ¿Sí? Y yo leí una vez que Prabhupada decía, no, brahmana tiene que tener un concepto de, ¿cómo se dice?, Brahman, Paramatma o Vaishnava, Bhagavan. ¿Sí? Y como les conté el otro día, ¿no? Cuando Chaitanya Mahaprabhu viajaba como sannyasi, ¿no? Y normalmente en la India cuando sannyasis viajan, los grijastas se invitan a comer, ¿no? Para purificar el lugar, ¿no sé? Entonces se dice ahí que Chaitanya Mahaprabhu solo aceptaba invitación a casa de los brahmanas para asegurar que era prasad. Porque Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, no come nada que no había sido ofrecido apropiadamente. ¿Sí? Y por eso Prabhupada siguiendo la misma línea, siempre, ¿no? Tantas veces, en tantas partes Prabhupada dice, y por eso cantar a Krishna y tomar prasad, ¿no? No comer, ¿sí?
sino que tomar prasad. Comer prasad es un principio muy importante en la ejecución del servicio devocional. ¿Sí? No sé si respondí a la pregunta. No. ¿No? Hay otra pregunta. ¿Sí? Sí, me dio curiosidad cuando habló sobre los 64 principios, sobre el servicio devocional, como si nos pudiese como profundizar el tema, por favor. Voy a citar todos los 64 principios ahora, en no sé cuántos segundos. Como en resumen. Sí, hay una cosa muy bonita ahí. Rupa Goswami termina diciendo, después de mencionar los 64, que hay 5 que son los más importantes. Y dice que esos 5 tienen la potencia de despertar el amor puro por Krishna en el corazón. ¿Sí? Sí. Y bueno, son 5, ¿no? Sadhusanga, Nama Kirtana, Bhagavata Shravana, Mathura Vasa y Srimurtira Sadhya Sevana. Primer principio que menciona es Sadhusanga, asociación con devotos. ¿No? Como por ejemplo, ustedes vinieron de lejos, de Chile, ¿no es cierto? ¿No? Porque vinieron acá para tener asociación con devotos, ¿no es cierto? Ya. Pagaron cualquier plata, ¿no? ¿Cómo viajaron? No viajaron a dedo, ¿no? Sí, Sadhusanga. Nama Kirtana, cantar los santos nombres. Es interesante, ¿no? Primera asociación, porque cuando uno se asocia con devotos, uno escucha Hare Krishna, ¿no? Uno también comienza Hare Krishna, ¿no? Y aprende cómo actuar, cómo comportarse como devoto. Bueno, Sadhusanga, Nama Kirtana, Bhagavata Shravana, como lo estamos haciendo ahora, escuchando Srimad Bhagavatam. Proceso muy poderoso. Por eso Prabhupada a veces decía, si uno solo lee una frase, es perfecto. ¿Sí? Del Bhagavatam. ¿Sí? Bueno, Bhagavatam, Bhagavata Shravana, escuchando. Por eso, ¿no? Yo leo mucho Srimad Bhagavatam y lo leo fuerte, porque se menciona, Shastras dicen que cuando uno lee esas escrituras, uno debe primero leerlas con voz alta, ¿sí? En voz alta. No sé cuántas veces, como 3 veces, algo así, ¿no? Y después ya como profundizarse más, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Bhagavata Shravana, ¿no? Después, Mathura Vasa. Mathura Vasa se refiere a ¿cómo se dice? Estar en un lugar sagrado, mantenerse en un lugar sagrado. ¿Sí? Si es posible, bueno, lugares como Vrindavan, Mayapur. Pero al mismo tiempo tiene una misión, ¿no es cierto? ¿No? Aravena. ¿No? Es como, ¿no? Tenemos una misión. Por ejemplo, cuando nosotros viajamos a Vrindavan muchas veces, ¿no? Llega el momento que tengo tanto que hacer ahí, ¿no? En Occidente, ¿no? Predicar, decir libros y todo esto, ¿sí? ¿No? Parikram son muy bonitos y todo, pero vamos, ¿no? Bueno, disculpen, no soy muy avanzado por eso. ¿No? Esa es mi experiencia. Bueno, en Mathura Vasa, Prabhupada decía que mismo nuestros templos, ¿no? También se deben ver como embajadas al mundo espiritual. ¿Sí? Y los cuadros en el templo, como acá, ¿no? Prabhupada describía como ventanillas al mundo espiritual. Por eso deben estar bien visibles y no tan alto. ¿No? Disculpen, ¿eh? Metí la pata otra vez acá. ¿No? O por ejemplo, este también, ¿no? Nadie mira, ¿no? ¿Ustedes miran? No, nadie mira, porque son demasiado altos. Más bajo. Bueno, entonces, ¿no? La Mathura Vasa se refiere, ¿no? Por eso Prabhupada enfatizaba no solo la distribución de libros, sino también bases. Porque cuando distribuimos libros es como sembrar, como el campesino va, tira las semillas en todas partes.
Pero el campesino también está ansioso por la cosecha, ¿no es cierto? O sea, como ¿no? ¿Qué pasa? Hay personas, cuando gente se interesa, corresponden, nos mandan llaman, oye, no se, llaman más, hoy se hace todo por no sé qué, por Zoom y no sé qué, ¿no? Sí. Pero mínimamente deben haber devotos que mínimamente responden, ¿no? Para cosechar los frutos de la prédica, los frutos de la distribución del libro. ¿Sí? Por eso es importante tener centros en donde la gente puede venir y experimentar lo que es la vida espiritual, ¿no? Por eso, no sé acá, pero en otros lados es costumbre, ¿no? Que se invitan, ¿no? La gente que viene por primera vez. ¿Por qué no te quedas? Vienes por un fin de semana, ¿no? O ¿por qué no te quedas unos días más? El fin de semana dicen, quédate un poco de días más. ¿No? O ¿por qué no vamos de vacaciones a la granja, ¿no? Acá no tienen deidades grandes, pero normalmente las granjas siempre tienen deidades grandes. Sí, y es muy impresionante, muy atractivo. Sí. Bueno, vamos a ver. Y después, si Murtira, Sataya, Sevana. Bueno, llegamos al punto con las deidades, ¿no? Otro principio de los 5 más importantes es adorar deidades. ¿Sí? En realidad, los que son pujaris, ¿no? En la filosofía védica, cuando se enfatiza, se repite cosas 3 veces, es como así es, ¿no es cierto? Para que se quede bien claro, ¿no es cierto? Se repite 3 veces. Entonces, ¿cómo llegamos ahí ahora? Sí, y la adoración de deidades en realidad es una cosa, un principio muy lindo, porque hay muchísimas cosas para considerar cuando uno adora deidades. Hay tantos detalles y tantas cosas que uno queda completamente absorbido, ¿cómo se llama? Completamente absorbido, ¿no es cierto? Sí. Y más que nos absorbemos en el servicio devocional, más logremos avanzar, purificarnos. Conciencia de Krishna no es solo para las vacaciones, o para fin de semana, o para la mañana solamente, y después, ¿no? ¿No? No, sino que la meta de la práctica del sadhana es que uno se absorbe cada vez más, desarrolla más y más gusto en el servicio devocional. Y el servicio devocional se vuelve cada vez más espontáneo, raga bhakti, raganuga bhakti. Que uno ya no puede vivir sin levantarse temprano y cantar las rondas. No es que uno se despierta y no da para tanto, ¿no? El despertador, ¿no? Despertador, 5 minutos más. Sino que cuando uno está en la plataforma Raga Bhakti, cuando uno escucha el despertador, bueno, ¿no? Si hace falta despertador, ¡Jai! Puedo servir a Krishna otra vez, puedo cantar las rondas, vamos. Y después puedo ver las deidades, no, la ceremonia Govinda y todo eso. Y después me puedo sentar ahí y escuchar ese néctar inconcebible de Srimad Bhagavatam. Uy, y aclarar todas mis dudas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Bueno, Hare Krishna, ¿no? Que tenga mucho éxito en la distribución de libros hoy. Esa es la manera como uno llama la atención de Srila Prabhupada. Sí, distribuyendo los libros. Sí. Hay un libro inclusive que publicaron, donde, bueno, es una cita de Prabhupada, donde Prabhupada dice, ustedes me quieren, ¿sí? ¿No? ¿Cómo se dice? Distribuyen mis libros. Me quieren complacer. Sí, me quieren complacer, ahí está. Distribuyen mis libros. Y cuando se complace a Srila Prabhupada, llueve las bendiciones. Sí. No solo de Bhakti Prabhupada, de Srila Prabhupada, de Bhakti Siddhanta, de toda la subsección discipular. Cuando satisfacemos el Prabhupada, estamos satisfaciendo toda la sucesión discipular. ¿Sí? ¿Y Krishna? Así que por favor, háganlo con entusiasmo, utsaha, ¿no? Rupa Goswami mencionó, que
que un principio, ¿no? Entre los 6 principios para avanzar rápidamente, utsaha se menciona en el comienzo. Utsaha. Entusiasmo. Ya lo voy a hacer. ¡Chay! ¿A dónde están los libros? ¿Mi bolso? ¿No? Hay un poco de pasar para llevar. ¿No? Así es. Así como le da el ejemplo a Ravindra de Kogarava. No lo puedo evitar. ¿Será para qué? Un anuncio, mañana tenemos Harinam en Querétaro, en Guanajuato. Querétaro está muy lejos. Y esta tarde a las 7 continuamos con la